característica que me permita identificarlo y poder conocerlo a detalle. Si ustedes observan las dos últimas filas de la especificación del caso de uso, pasó. Ok, gracias Omar. Muchas gracias. Muy bien, ahí tienen acceso al PPT. Ok, entonces, si ustedes se fijan en las dos últimas filas, ¿qué puedo observar? ¿Qué está incorporando esta especificación a diferencia de las que hemos desarrollado, a diferencia de las que ustedes han desarrollado en clase? Aparecen, ¿verdad? Dentro de estas características, el include y el extend, ¿verdad? Que muchos de ustedes tienen mapeado algunas de este tipo de relaciones. Entonces, recuerden que en este caso me está indicando el formato que lo puedo incluir dentro del detalle y ponerlo de esa forma, haciendo referencia al caso de uso donde se ha implementado. ¿Okay? Recuerden que es un caso de uso aparte y tiene toda la estructura de una especificación, incluyendo la dependencia o el extend, ¿no? Desde el caso de uso donde se origina la relación. Hasta allí, ¿alguna consulta, duda respecto a lo que ustedes tienen y han venido trabajando? Ya. El flujo de eventos lo que hace es mostrar simplemente cómo se va a ir realizando el caso de uso, ¿ya? Algunos casos de uso lo incluyen, para nuestro caso no va a ser necesario, pero sí me gustaría que le presten atención a las relaciones de include y de extend. Profesora, ¿puedo incluir más características a detallar en este formato de especificación? Sí, acá incluye el flujo de eventos, ¿no? Que me indica cuál es el paso a seguir, ¿no? De las actividades que va a realizar en el flujo básico. Podría decirse que en este caso se está apareciendo una precondición, ¿sí? Como que hace referencia de acuerdo a las acciones que va a realizar. Para nosotros no aplica, simplemente según el formato que hemos visto. Acá sí podrían, el que tenga relaciones de include y de extend, poder detallarlas, tal como aparece en el caso. ¿Consultas allí? Sí, sin el flujo de eventos, Wenceslao. Y muy bien. Si no hay ninguna consulta hasta allí, continuamos. ¿O hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna consulta, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Ok? En la siguiente especificación, tenemos al caso de uso registrar socio, ¿no? Ahí está el actor, en este caso es el mismo quien se está registrando, y la descripción, muy parecida al formato que manejamos, y aparece el flujo principal o el flujo básico y el flujo alternativo. ¿Qué es lo que lo diferencia del formato que hemos utilizado? ¿Alguien? Para la segunda especificación. Luego tiene precondición, poscondición y habla de una presunción, ¿no? Y hace referencia aquí a la base de datos del sistema. Ok, la especificación está en base a cuadro, ¿sí? Tenemos allí, en este caso, lo que diferencia nuestro formato es que se ha graficado, ¿verdad? Un campo o una columna dentro de la tabla que me indica cuáles son las acciones del actor y las acciones del sistema. Como que nos ayuda a todos los que han hecho sus casos de uso y se olvidaron poner cuáles eran las acciones del sistema, ¿no? Nos ayuda a no olvidarnos y a tener muy presente las acciones o las respuestas que va a tener el sistema a la hora de realizar el caso de uso.
tanto en el flujo básico como en el flujo alternativo. Esa es la diferencia respecto a nuestro formato. Profesora, ¿podríamos utilizar ese campo que indica las acciones del actor y las acciones del sistema? Sí, es posible, podrían adaptarlo allí y eso asegura que no tengan errores a la hora de su exposición. Cuando habla de la presunción, es simplemente, si ustedes se dan cuenta, tiene la precondición y la poscondición. Hace referencia, recuerden que la precondición y la poscondición es el estado del sistema antes y después del caso de uso. La presunción está refiriéndose a la base de datos, que es un componente de la arquitectura de mi aplicación, que no es mi aplicación en sí. ¿No? Y está, algunos podrían tener en cuenta que eso debería aparecer en la precondición, pero otros dirían, no, profesora, porque no es el estado del sistema, así que podría tener un campo de presunción donde lo que está indicando es lo que la base de datos, ¿no? El estado de la base de datos, que está operativa y que el sistema se está conectando a ella. ¿Puedo o no utilizarla? Ok, gracias por las definiciones. Adere y Anek. Ya, vamos a ver quién se ha conectado luego. Gracias por las definiciones. Ya, continuemos entonces. Ok, muy bien. Entonces, tienen ahí dos herramientas más que podrían usar para poder especificar sus casos de uso, ¿no? En ese caso con el actor y el sistema. Es el segundo formato. Y para esto de conversarles que no hay un formato estándar, por decir así, para especificar los casos de uso. Lo que nos plantea cada vez que especificamos un caso de uso es mostrar la mayoría de las características posibles, dado que estos van a ir al desarrollador y va a ser él quien los utilice para plasmar y poder construir todas las características que debe tener la aplicación. ¿Ya? Dado que solo en los casos de uso yo coloco funcionalidades. Por lo tanto, aquí le ayuda mucho a mi desarrollador poder captar más de los detalles del software que estoy desarrollando. Muy bien, acá luego tenemos un caso de uso modificar datos del cliente. Y muchos dirán, profesora, pero el modificar datos usted nos dijo que no lo utilizáramos. Varios tendrán un actualizar estado, un actualizar venta, un actualizar stock, ¿no? Podríamos utilizarlo solamente para esos casos que no hacía referencia a un botón de la interfaz, pero sí a la opción en el sistema de poder cambiar la data, algún atributo de la data que se guarda, ¿no? Igual si ustedes observan, ahora agrega una versión, agrega una frecuencia, y agrega el campo de secciones. También agrega una ilustración. Dentro de la ilustración yo diría que nosotros ya hemos avanzado porque tenemos nuestros prototipos que nos permiten ver más a detalle cómo va a ser la interfaz. Las secciones, si ustedes recuerdan en la definición de flujo básico, perdón, de flujo alternativo, son todas aquellas acciones que se pueden generar, ¿no? Al margen del flujo básico. Entonces, algunos les llaman excepciones o casos que no siguen las condiciones ideales. Pueden ser flujos alternativos o excepciones. Cualquiera de ellas son válidas, ¿no? Luego la frecuencia es la frecuencia con que se utilice el caso de uso, ¿no? En el sistema. Podrían ustedes agregarlo, ¿no? Y también la versión. Recuerden que cuando uno hace la parte del análisis y la especificación de los requisitos de un software, estos van a ir cambiando constantemente. Tampoco es que cambien siempre, sino es que a medida que pasamos a una etapa nueva de desarrollo, estos van cambiando. Y si construimos un nuevo artefacto, nos damos cuenta que de repente se nos escapó alguna funcionalidad
o alguna característica. Y es válido, ¿ok?, hacer la actualización tanto de los casos de uso, de las especificaciones, de la matriz, ¿ok? Entonces no es malo, por decir así, que yo de repente tenga que actualizar mi matriz de requisitos, tenga que actualizar mi caso de uso, tenga que actualizar o modificar mis especificaciones. Es lo normal, ¿ok? Pero tampoco nos vayamos al extremo que cambien al 100%. Puedo agregar 1, 2, ¿ok? Pero no cambiar el 100% de los requisitos del software, sino ya estaría hablando de un nuevo software o de una nueva solución. ¿Preguntas hasta allí? No, recuerden que la descripción breve era el caso de uso comienza y el caso de uso finaliza, ¿ok? No es lo mismo que el flujo básico, ¿ya? Puede que se parezcan, pero no. En el flujo básico yo detallo cuáles son las acciones del actor y cuáles son las acciones del sistema, en un orden. Sí, o en setlao sí subir el PPT, ¿ok? Gracias, Daniel. Ok. Muy bien, entonces tenemos allí otro caso de uso, otro ejemplo, ¿no?, de cómo se hace la especificación del caso de uso. Vamos a un final, ya creo que este es uno de los últimos, y lo que muestra, fíjense, es muy parecido al de nosotros, ¿ok? Pero el de nosotros tiene las reglas del negocio. Este caso de uso se llama registrar pisos y el actor es el jefe de almacén, ¿no? Tenemos ahí la descripción. Recuerden, 2 palabras claves: inicia y concluye, las precondiciones, el flujo básico o el flujo ideal, donde se señalan las acciones del sistema y del actor, y finalmente un flujo alternativo. ¿Ok? No considera más, muy parecido al de nosotros, y podríamos decir que el de nosotros tiene agregado las reglas de negocio. Recuerden que las reglas del negocio se deben incluir tanto en el flujo básico como en el flujo alternativo. Ya, profesora, ¿puedo actualizar mis reglas del negocio? Porque las reglas anteriores que yo había capturado cuando los procesos se realizaban de forma manual, ¿verdad? Y ahora que voy a colocar un software, se reducen o han cambiado. Estas reglas, ¿puedo actualizarlas? La respuesta es sí. Incluso pueden surgir nuevas reglas del negocio, que ustedes las podrían ubicar, ¿no?, cuando hagan esta especificación de casos de uso, indicando que es necesaria la actualización o el surgimiento de nuevas reglas, ¿ya? Recuerden que ellas participan activamente en los flujos básicos y alternativos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Que este caso de uso está bastante común, el de nosotros. ¿Sí escucho? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Entonces pasamos. Vamos al siguiente caso de uso. Ya, y fíjense, acá no le puso nombre de caso de uso, sino hizo referencia directamente al código del requisito funcional. ¿Puedo utilizarlo? Sí, puedo utilizarlo. Texto. Texto de es sobre el caso de uso. Ya, Michael, al final mencionamos sobre las características de la tarea académica, por favor. Ya, para no perder la hilación del caso de uso. Gracias. Muy bien, entonces terminemos con este último caso de uso y luego hacemos un pequeño break para contestar las preguntas. Y ahí no perdamos la hilación. Miremos nuestra última especificación.
y habla de objetivos asociados, requisitos asociados, nos habla de la descripción, la precondición, la secuencia normal o el flujo principal o el flujo básico, las postcondiciones, las excepciones o flujos alternativos, ¿ya? El rendimiento, fíjense, ahora incluye también, habla de una frecuencia y también van comentarios, ¿sí? Parte de el detalle del caso de uso. Lo que ya hemos trabajado nosotros podríamos decir que están la descripción, las precondiciones y los flujos que nos muestran, ¿no? Algo nuevo acá, el objetivo asociado, ¿ya? Esto va respecto a los objetivos del proyecto o del proceso. Luego hablamos de los requisitos asociados, ¿ok? Recuerdan que cuando yo hago la captura de los requisitos, asocio allí a cada uno de los requisitos que va a tener el software. Y también en la última parte habla sobre el rendimiento. Dice que el rendimiento del paso 4, ¿no? Es de 1 segundo. ¿Qué me está indicando? Se parece mucho a las características de eficiencia que vimos en la 9241 y en la 9126, donde habla el tiempo respuesta que tiene el software. Y aquí lo están tratando que este paso se realice en 1 segundo. Detalla más cómo se va a comportar el sistema. ¿Ok? En la acción indica qué hace el sistema, pero en este rendimiento ya me está indicando qué tiempo se va a tomar. Y en este caso es 1 segundo. En la frecuencia esperada es cuántas veces se utiliza este caso de uso al día. Y nosotros podríamos indicar de acuerdo a nuestros casos de uso, ¿no? E ir variando. Y luego en la parte final algunos comentarios. Recuerden que este documento va hacia los desarrolladores, así que podemos incluir algún comentario allí. ¿Preguntas? Para nuestro caso no, ya tienen la mayoría, según lo que observé y espero que así sea, ya tiene sus especificaciones de caso de uso y no es necesario. Lo que sí yo necesito que esa característica aparezca es en el formato de los requisitos no funcionales que tenían que llenar, ¿recuerdan? Que quedó pendiente y que se presenta en la siguiente clase. Y también debería aparecer en el punto del entregable final donde dice requisitos no funcionales, ¿no? Pero no de forma detallada, sino que el tiempo respuesta de repente promedio del sistema al hacer una transacción, vamos a suponer que es de 2 a 5 segundos, ¿no? Entonces, esas características me gustaría observarlas más en el ítem de requisitos no funcionales, más que en sus especificaciones. Profesora, si tengo algún otro proyecto y yo quiero detallar más, porque solamente voy a entregar los casos de uso al desarrollador, ¿puedo incluir estas características? Sí. ¿Okay? Si solamente lo que se va a utilizar son especificaciones de casos de uso, yo puedo decidir agregar muchos campos más, incluido este de rendimiento, donde aparece el tiempo de la transacción. Para nuestro caso o nuestro ejemplo no es necesario. Sí me gustaría ver las relaciones de stem e include, ¿ya? Suficiente. Y con los campos que tienen, la consideración es que aparezcan tal cual hemos visto en los PPTs, ¿no? De la sesión presencial, las acciones del sistema, las acciones del actor, las reglas del negocio. Si vendrá en el examen, si viene en el examen, viene su formato que hemos visto en clase. Ese formato va a venir para que ustedes hagan una especificación, para que elaboren su prototipo, para que luego validen los requisitos, que es el tópico de la siguiente sesión presencial, ¿no? Así que sí viene. No, los campos
que no conocen, no son obligatorios, solamente ustedes van a trabajar tal cual se les ha especificado en la sesión presencial, sino es que se los muestro con el fin que de repente si alguien tiene un stem o un include pueda utilizarlo, ¿ya? Y poder alinear, ¿no? Porque revisé varias versiones de especificaciones donde solo se habían redactado las acciones que hacía el actor, más no las acciones que hacía el sistema. ¿Okay? Entonces hemos visto un formato donde divide estas acciones y que los obliga a llenarlos, ya que no queden vacíos. ¿Okay? Entonces, este formato les ayudaría el segundo, tercero, si no mal recuerdo, donde aparece actor acciones del actor y acciones del sistema, ¿no? A que no las olviden y que hagan su especificación de forma correcta. No. Claro, el formato anterior es el obligatorio. El anterior es el que debemos usar, ¿ok? El que tenemos en clase. Muy bien, ¿hay alguna consulta hasta ahora? ¿O pregunta adicional? Muy bien, entonces vamos a responder la pregunta de Michael respecto a la tarea académica de la semana 3. En la tarea académica se les ha pedido investigar sobre las historias de usuario, que son los artefactos que se utilizan dentro de las metodologías de desarrollo de software ágil, ¿no? Y podríamos decir que son sinónimos de caso de uso. ¿Ok? Por lo tanto, ese trabajo es una investigación que ustedes tienen que hacer acerca de las historias de usuario en un máximo de 6 hojas, ¿sí? Y lo deben presentar cada uno en las fechas indicadas según el día en que les toque clase. Michael. Ok. Entonces, el detalle está en el... Hay 2 foros para la semana 13. Ok, en cualquiera de los dos, si es que están aperturados, sería válido. Es raro porque coloqué uno. Ya, pero si es que están aperturados los dos y dicen semana 13, igual los reviso, no se queda ninguno sin revisar. Ok. Para responder la pregunta de Pablo, si Pablo utilizamos el formato visto en clase. No, todas estas tareas académicas se reportan en el foro. ¿Alguna otra consulta sobre la tarea? La tarea de la semana 13 se sube al foro correspondiente. Recuerden que debe estar en su foro de la semana 13, ¿ya? Revisen, hacen sus 6 hojas, tienen en cuenta lo que se les ha indicado en el detalle, ¿ya? Ningún trabajo debe parecerse a otro, sino simplemente serán anulados ambos. Hola, hola, dígame. Muy bien, si no hay ninguna consulta, entonces pasemos a trabajar. Pueden existir las coincidencias en un 5%, pero no en un 100%. ¿Ok? Así que tengan cuidado por allí. En todo caso, para que no tengan inconvenientes, hagan uso de las citas, ¿no? Parafraseen, no copien y peguen, ¿verdad? Parafrasear significa leer un párrafo y redactarlo en tu trabajo, ¿verdad? Con tus propias palabras, de tal forma que no puedes ser igual a ningún otro. ¿Ya? Así que parafraseen y hagan sus citas bibliográficas. Exacto. Van a citar a sus compañeros. Okay.
recuerden que es un informe sobre las historias de usuarios. Si ustedes siguen todas sus conocimientos en informes, sería adecuado, ¿no? Se va a poder observar el nivel de conocimiento y de orden y formalidad a la hora de presentar el trabajo. ¿Ok? Ya está. Entonces cerramos el tema del trabajo académico de la semana 13 y regresamos ahora a nuestro... Vamos a revisar la guía de entregable final, que ya con algunos equipos lo hemos visto, pero vamos a recordarles dado que ya se viene la semana de exposiciones. ¿Ok? Lo que vamos a observar ahora es, y vamos a centrarnos, es en el capítulo 5, y vamos a indicar los actores. En el punto de los actores, lo que tenemos que, si acaso, historias de usuarios son bastante conocidas. Información hay mucha. Y si ustedes van a su biblioteca, las pueden encontrar dentro de la metodología Scrum de desarrollo de software o metodologías ágiles. ¿Ya? Así que si hay información, la metodología que las utiliza es la metodología Scrum, que utiliza historias de usuarios. Scrum es una metodología de desarrollo de software y esta metodología está clasificada como metodologías ágiles. ¿Ya? Ahí tienen para los que van a empezar a hacer su investigación. Ya, cálmense. Ahora sí. Continuemos entonces con nuestra guía de entregable final. Acá vamos a ver en el punto de los actores. Para colocar los actores, lo que tenemos que hacer es colocar el nombre de cada diagrama de caso de uso, y por cada diagrama van a ir haciendo referencia a los actores que están graficados. En la parte 2 tenemos el diagrama de paquetes, que es el que vamos a desarrollar a continuación. Y en la parte 3 tenemos el diagrama general de casos de uso. Este diagrama general de casos de uso, lo que tenemos que hacer acá es simplemente juntarlos. Ya, si es que ustedes pueden hacer un dibujo y disminuir en escala para poder visualizarlos a todos en un solo gráfico, sería genial, ¿no? Y a continuación, o luego de ese gráfico general, podrían ya poner cada caso de uso, ¿no? Para poder visualizar el detalle. Es una opción, pero quien coloque solamente los casos de uso en el orden que desee, ¿no? O por proceso, también va a estar correcto. Entonces nos vamos a centrar ahora en el diagrama de paquetes y vamos a visualizar la PPT de diagrama de paquetes que la mayoría ya tienen el Blackboard. Ya justo en la unidad 4 está esta PPT sobre los diagramas de paquetes. ¿Qué hace un diagrama de paquete? Básicamente me sirve para mostrar de forma gráfica todos los componentes de una aplicación o de un software. Puede ser un artefacto, ¿ok? Dentro de la construcción de un software y utilizado en diversas fases del desarrollo de software. Por lo tanto, yo o un programador puede utilizarlo para poder agrupar las clases, los paquetes, las interfaces de una aplicación cuando la esté construyendo, codificando. Para nuestro caso, lo único que va a hacer es permitirnos mostrar todos los módulos, por decir así, que va a tener mi aplicación. Profesora, ¿y a qué hace referencia cuando dice un módulo? En este caso, hablamos de los procesos. ¿Cuántos procesos ustedes están modelando? ¿Ok? Entonces, el diagrama me va a servir para abstraer de forma general cuántos procesos se están implementando en la solución y tener una información más gráfica, ¿okay? Que permita comprenderla a simple vista. Creo que ya algunos habían observado esta PPT.
donde lo que hace es mostrarme los paquetes, ¿sí? Y estos interactúan con los actores, ¿ok? Y además tienen flechas punteadas que indican la dependencia entre ellos, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes tienen 2 o 3 procesos que están analizando. En cada paquete irá el nombre de cada proceso y la interacción que debe graficarse es simplemente con los actores que tienen acceso a cada paquete o a cada caso de uso. A continuación vamos a graficar. En este caso podríamos replicar este diagrama de paquetes, ¿no? Que habla de un sistema de información de la universidad, pero nosotros lo vamos a personalizar con el fin de estandarizar para todos los proyectos que se van a presentar su diagrama de paquetes. Para esto, la plataforma que nos va a dar el soporte para poder graficar el diagrama de paquetes no va a ser StarUML, dado que si abrimos StarUML y ya he estado realizando su diagrama de paquetes, se va a dar cuenta que no da el soporte para poder realizar un diagrama de paquetes tal cual lo estamos planteando, ¿sí? Si ustedes visualizan, no sé si se visualiza del lado izquierdo, ¿ya? Si ustedes visualizan en el StarUML, lo único que aparece es el paquete, ¿ok? Pero en ninguna parte aparece el actor. Y si voy hacia el lado derecho a agregar acá un actor, me indica que se agrega en los componentes, pero a la hora de traerlo al diagrama, simplemente no está permitido utilizarlo. Por lo tanto, para no tener estos inconvenientes, vamos a utilizar otra plataforma que sí nos dé el soporte, y es la siguiente. La plataforma es lucidchart.com y es la que vamos a utilizar. Voy a pasar el link por el chat, ¿ya? Y esta plataforma lo que me permite hacer es autenticarme, ¿no? Y poder dar acceso, me autentico por un email o puedo registrarme y automáticamente me da acceso a utilizar su plataforma y poder elaborar diagramas de paquetes, tal cual me lo solicitan para el proyecto. Esta es una dirección de internet, lo pueden trabajar en el browser, en el navegador, no lo van a tener que instalar, ¿ok? Simplemente es muy similar a Pidoco, a los que han utilizado, no hay que instalar nada más, simplemente ingresan, se registran y les va a dar acceso a crear varios diagramas. Esta es la interfaz de bienvenida, ¿no? Y hay cuentas gratuitas para poder hacer el diagrama que se les está solicitando. Ok, entonces una vez que se encuentran en la interfaz de Lucidchart, lo que hay que hacer es el diagrama de paquetes. Al lado izquierdo aparece un más bastante grande que me indican que es el icono que me va a permitir crear el nuevo diagrama. Ok, entonces Lucidchart me ofrece varias herramientas o gráficas para poder hacer mi diagrama. Yo voy a picar sobre figuras en el lado izquierdo superior, ¿ya? Ustedes pueden explorarlo, es bastante intuitivo, digamos, usable, ¿ya? En la parte superior izquierda hay un icono de figuras y lo que voy a chequear acá es el ítem de software. Software, hay, la biblioteca tiene estándar, software, negocios, redes, tiene para diagramas de redes, algún contenido visual, puedo hacer gráficos personalizados. Para la necesidad que tengo de mi diagrama de paquetes, simplemente voy a coger el de software y le voy a dar guardar, ¿sí? Me permite tener acceso a estas herramientas. Como no voy a utilizar el estándar, no voy a utilizar un diagrama de flujo, simplemente
voy cerrando y me quedo con la barra que sí me va a servir para poder hacer mi diagrama de paquetes tal cual me lo solicita. Muy bien, entonces, si yo tengo que replicar el del ejemplo, ¿ya? Lo único que voy a hacer es en el lado izquierdo elegir el icono del paquete e irlo colocando. Vamos a suponer que yo estoy haciendo tal cual me dice el gráfico. Tengo 4 paquetes, ¿sí? Este proyecto está solucionando o analizando 4 procesos. Ahí están. Y me piden que utilice al actor. ¿Qué actor tiene? Tenemos 4 actores. Entonces voy a ir jalando a los actores y los voy a ir ubicando donde corresponde. Ahí está. Si simplemente quiero cambiar de nombre, igual un doble clic me permite poder obtener la interfaz que deseo, ¿no? En cuanto al diagrama. Tengo planificador, profesor. Y administrador de finanzas. Muy bien, igual voy a ir personalizando los nombres de los paquetes. Un doble clic. Ponen ahí los nombres de sus procesos. Tengo expresión, manejo de seminarios. ¿Dónde está? Y manejo de préstamos y becas. Y entonces ya tengo gran parte de mi diagrama. Lo único que me queda ahora es hacer las relaciones. Vemos que estudiante, vamos a ir colocándolos tal cual. Puedo reducir el tamaño de mis paquetes. Y estudiante, está. Ok. Sí, solo los estoy renombrando. Me falta ahora las líneas. Y justo se agrandó la pantallita como para poder visualizar aquí cómo voy a ir colocando estas líneas. Fíjense en la barra superior, ¿ya? En esta barra superior me permite elegir el tipo de línea. Voy a utilizar línea continua y el tipo de la flecha. Si vamos a suponer que de estudiante, simplemente sale hacia el paquete. Ya está, vuelvo a elegir y vuelvo a indicarle hacia dónde va el paquete. ¿Ok? Hasta ahí tenemos ese tipo de relación. Y ahora voy a hacer esta relación con línea discontinua hacia el otro paquete. ¿Qué indica esa línea discontinua? Indica una dependencia entre los paquetes. Entonces vamos a graficarla tal cual. Esta línea, fíjense, ya no voy a elegir una línea continua, sino una línea discontinua y la opción, y simplemente donde cambia, haré la línea discontinua para indicar la dependencia. En este caso, el paquete de matrículas depende del de préstamos y becas. ¿Sí? Igual, culminamos, cambiamos el estilo de la línea y volvemos a seleccionar. Donde cambia, voy indicando. Ok.
Vamos a sacar por acá. Para poder hacer el gráfico y poder plasmar la relación que se da entre esos paquetes. Luego entre los dos actores. Fíjense donde cambia o donde se coloca un más es donde voy indicando. Y finalmente igual una línea discontinua. Una línea discontinua que refleje la dependencia entre estos paquetes. Lo que me quedaría allí es ordenar nada más para poder representarlos, ¿no? Y que quede indicado mi diagrama de paquetes. La forma que pueden ser a continuación es exportarlo, es hacerle una captura de pantalla para poder plasmarlo. Ok, acá tienen los diversos herramientas para importarlo, exportarlo, ¿no? Y poder mostrar su diagrama de paquetes. ¿Hasta allí alguna consulta? Muy bien. Ese es el que tenemos. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los procesos o de los casos de uso específicamente, en todo se repite el caso de uso autenticar y recuperar credenciales. ¿Sí? Todos lo tienen. No sé si hasta allí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque antes de empezar a hacer la funcionalidad, siempre el actor se autentica, ¿no? Y puede que se dé el recuperar credenciales. Exacto, Oscar. Esa es la parte de seguridad. Para los que fueron a la asesoría, quedamos que íbamos a separar esos dos casos de uso y sería ideal que lo mostremos de esta forma. Que esos casos de uso, recuerden que toda aplicación, según la característica de usabilidad, ¿recuerdan? La 9126 dentro de la funcionalidad, en una subcaracterística nos menciona que toda aplicación debe ser segura. Y nosotros sí lo tenemos. Completo no, pero sí tenemos la principal, podríamos decir, que es autenticar credenciales y recuperarlas. Lo que sí nos hemos olvidado es que un software también podría tener una funcionalidad referida a seguridad, pero que específicamente me permita cambiar la contraseña, que es muy distinta al recuperar credenciales. ¿Ok? Y que también algún software pueda realizar un backup de su base de datos a nivel de la interfaz. En este caso, para la mayoría que tiene ya el autenticar y el recuperar, puede quedarse con esas, pero si necesita plasmar la seguridad en sus aplicaciones, podría coger este modelo que también se va a subir al Blackboard, ¿no? Y que lo único que implica es plasmar en un caso de uso aparte estas 4 funcionalidades. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que dibujar mi paquete en el Lucidchart, también dibuje de esta forma. Vamos a suponer que yo tengo estos paquetes y estos actores, ¿ok? Tengo mis actores y yo necesito expresar la seguridad de mi aplicación. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es agregar mi paquete de seguridad. Y ese paquete de seguridad, ¿verdad? Se va a tener que interrelacionar con alguno o con todos los paquetes. O de repente, simplemente organizo de tal forma que mi paquete de seguridad, ¿no? Tenga un solo actor y vamos a suponer que es un usuario, porque si analizo todos los que aparecen como estudiante, como administrador, como planificador o como profesor, finalmente son usuarios de la aplicación.
Y este usuario, ¿ok? Este usuario lo único que va a tener que hacer es interactuar con mi paquete. Vamos a quitarle las líneas puntadas al actor. Vamos a dejar con líneas continuas y vamos a indicarle también, ¿okay?, que la relación con el paquete es de tipo, ¿okay?, de asociación con mi paquete, y podría yo reflejar sobre él alguna relación de herencia, ¿no? Herencia o generalización. Entonces, podría expresarlo de esa forma, o de lo contrario, de repente simplemente saco mi usuario e indico que todos, porque eso sí, son todos los actores, van a tener que interactuar con el caso de uso seguridad. Tendría que hacer una línea con mi paquete seguridad. Voy a cambiarlo acá, ¿sí? Y también con cada uno de los otros actores, con el administrador, con el planificador, con el profesor, ¿okay?, porque van a tener que interactuar en este caso con el recuperar credenciales y con el autenticar. ¿Preguntas hasta allí? No las escucho. Ya, ¿cuándo va la línea punteada? La línea discontinua se utiliza cuando hay una dependencia entre los paquetes, ¿ok? Solo entre paquetes. Entre el actor y el paquete va una línea directa. Hay que hacerle la línea directa desde el actor al paquete. ¿Ya? En este caso el paquete tiene una línea continua porque se conecta con el actor. ¿Cuándo es con línea punteada? Cuando hay una conexión entre paquetes. ¿Qué tipo de relación entre paquetes? Una relación de dependencia. Vamos a suponer que yo tengo un sistema estoy haciendo los procesos de ventas y los procesos de almacén. Pregunta, ¿cómo se supone que hasta allí tengo dos paquetes, uno de ventas y uno de almacén? ¿Cómo relacionaría o cómo indicaría la dependencia? ¿Hay alguno que dependa del otro? Sí. ¿Ya? ¿Cuál dependería con ese incluya? ¿Qué necesito para hacer de la venta? ¿De quién depende la venta? ¿De qué proceso? Exacto. Entonces, allí yo pondría una línea punteada, ¿ok?, que indica la dependencia entre esos dos paquetes. Recuerden que entre los paquetes yo solamente puedo indicar este tipo de relación de dependencia. Si es que no tienen ninguna dependencia, van de forma independiente. Dime, Michael. Exacto. Si son de dependencia, la línea es discontinua. Tal como lo observan. Sí, solamente vamos a poner los procesos para poder expresar y mirar a alto nivel cómo está conformado mi aplicativo. No, los paquetes van con líneas continuas en la mayoría de veces, dado que expresan los componentes de un software. Sino que el IDE o este entorno que nos dan para hacer los diagramas, si ustedes lo analizan, es bastante flexible, ¿ok? Pero si nos vamos a un Star UML, han visto que no nos permite tener acceso a todos los componentes. Ya recuerden que estos diagramas no son más que artefactos que nos ayudan a visualizar cómo está conformada una aplicación o cuáles son los detalles de esta aplicación.
Ya, ok, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si un proceso, vamos a suponer que el manejo de seminarios tiene subprocesos, ¿ya? Lo único que hay que hacer ahí es incluirlos. Si es que son sus subprocesos, ok, aquí se ha jalado en línea discontinua porque la línea está vacía en la parte superior. Lo único que hay que indicar, ok, es dibujarlos dentro. Tiene subprocesos. Puedo tener varios subprocesos y puede que estos subprocesos tengan alguna dependencia. Los paquetes siempre van, en este caso, en línea continua, ¿ya? Y puede que estos paquetes tengan alguna relación de dependencia, como puede que no. Vamos a suponer que este paquete tiene una relación de dependencia con el siguiente. Ya está. Vamos a suponer que existe y puede que haya un tercero que simplemente no marca dependencia con ellos. Y esta es la parte de acá. ¿Sí? Vamos a suponer también que ahora hay un actor que solamente accede a un subpaquete o a un subproceso. Por lo tanto, yo hago lo siguiente. Simplemente graficaré la relación. ¿Ok? Vamos a encontrarle dónde cambia para poder hacer la relación. Ya, directamente al paquete. ¿Esto qué me indica? Que este actor, ¿ok? El actor no va en línea punteada por si acaso, si no es por el IDE, ya, sino que este actor solamente interactúa, en este caso voy a ponerle con el paquete ABC. Y él no tiene acceso a todo el paquete, él solamente tiene acceso al paquete ABC, nada más. No sé si me dejo entender. Entonces, ahí está si es que yo quiero expresar subprocesos. Ok, muy bien. Una vez que termina, simplemente el IDE lo guarda por defecto y ahí pueden acceder a él desde cualquier navegador con acceso a Internet. Preguntas, consultas respecto a los paquetes, cómo van a hacer esta parte de su entregable final. Hasta ahí ya hemos cerrado varias cosas, si es que había dudas, ¿no? El diagrama de paquetes, el diagrama general de casos de uso, la especificación alto nivel, que ya deberían estar los prototipos. No se olviden que estos deben tener todas las características de la 9126, requisitos no funcionales, colores, formas, atractividad, portabilidad, operabilidad, ya las submétricas de la 9126 y luego las especificaciones detalladas que ya hemos mostrado algunos casos, ¿ok? En el hipotético caso que tuvieran dudas. Sí tiene una dirección definida. Se supone que el caso que depende señala quién es el independiente. Si vemos el diagrama, yo diré que matrículas depende de manejo de préstamos y becas. ¿Okay? Y que manejo es la inscripción depende de manejo de seminarios, tal como se lee. Entonces ustedes, de acuerdo a su contexto, van a tener que indicar cuál es la dependencia entre los procesos. Muy bien, les envié el link para que puedan registrarse y utilizar la interfaz para generar su diagrama de paquetes.
consultas, preguntas. Ajá. Las exposiciones sí se van a sortear en esta vez. Incluso para la sección de XX31, ¿ok? Se va a definir para, como son varios grupos, poder darles un horario y que no haya inconvenientes como en la exposición del parcial. Sí es formal, dado que es la final, ¿ya? Tiene que ser con vestimenta formal. No va a ser solo en la semana 15, ¿ya? Y vamos a utilizar nuestras horas virtuales las vamos a transformar en presenciales para poder observar sus sustentaciones finales. Solamente para la WX33, porque para el resto de secciones sí calza en el horario que tenemos. 20 minutos, no tiene que ser media hora, más o menos. Sí, díganme. Sí, hay clases normales. Para el grupo de WX33 es el que tengo los jueves. Ya, ahí sí, ya se reprogramó. Ya para el WX33 ya se reprogramó para el jueves de 5 a 7 de la noche. Sí, no se preocupen, ya sabemos que hay partido, así que en ese horario no habrá clase. Ok, muy bien. Entonces, en esta sesión ha sido todo. Espero haber aclarado algunas dudas que quedaban pendientes y que de repente alguno